En Palco. Muy bienvenido, Yuri, a este espacio cultural, hoy dedicado a la literatura, especialmente a su última novela, El Cóndor en el agua. La tengo aquí en mis manos. Ayer lo leí, tiene 56 páginas, es muy fácil de leer y me entretuve mucho porque tiene personajes bien interesantes, bien intrigantes. Se trata de la pesca de bacalao en alta mar, en un barco factoría, una embarcación donde se procesan productos marítimos y hay a bordo 60, 50 hombres, que es un oficio bastante duro, y ya estaremos hablando en mayor profundidad de eso. Bienvenido, Yuri, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, Carmen. Y bueno, también contento porque vengo llegando de México, de la Feria del Libro de Guadalajara. Y uno, después de pasar por esa tremenda fiesta del libro, igual viene con un poco de ánimo, le dura un rato el ánimo. Sí, maravilloso. Contémosle a la gente que este libro no solo se está publicando en Chile, también en Bolivia y en México. ¿Y cómo estuvo allá la recepción de la gente? Mira, la feria en general, bueno, es la mayor feria de habla hispana. En los como 10 días que dura la feria, hay 800.000 personas que visitan la feria. Es una feria muy grande. Es como demasiada información. Uno cuando anda ahí que le gustan los libros, no sabes a dónde mirar, te encuentras con amigos escritores, editores, conoces gente que organiza otra feria del libro, que prepara, hay traductores, editores, gente que busca derechos para hacer películas, hay mucha información. Eh, y obviamente muchos amigos escritores también que por ahí lo vas encontrando. Entonces, la recepción estuvo muy buena porque siempre, además, hay harto público. Es interesante analizar que de toda esa gente que visita la feria, compran libros, asisten hacen cola para entrar a la sala, a las presentaciones. Hay mucho público siempre. Entonces, como te digo, es un barniz de ánimo porque uno viene como contento, como que dan ganas de seguir escribiendo que hay cierta esperanza para el libro todavía. Sí, toda una experiencia. ¿Y en Bolivia ya estuvo presentando el libro? No, la edición de Bolivia está por salir estos días. Digamos, tengo la maqueta, la portada y debería salir esta semana, una cosa así. Y estoy programando ir a presentarla, no sé si diciembre, porque ya estamos muy encima de la Navidad, o probablemente febrero, que voy a pasar unos días por allá, que me estaban invitando a una feria del libro en Santa Cruz de la Sierra. Entonces voy a aprovechar de lanzarlo en Santa Cruz y también en Cochabamba. Así que probablemente lo más seguro es que esté en febrero por allá presentándolo. Buenísimo, se viene entonces. ¿Y acá en Chile está en formato físico y digital? Mira, está por ahora en formato físico. Espero pronto, todavía no decidimos bien cuál va a ser la edición digital, porque en el fondo el libro está publicado por 3 editoriales distintas, que son 3 editoriales, una de cada país. Y en general casi todos mis libros anteriores han tenido una edición digital. Porque además el libro digital es como otro público, ¿no? No se topa mucho con el libro en papel. Yo leo mucho en digital, soy muy hincha del libro digital, casi prácticamente todo lo que leo, o la gran parte está en digital. Así que espero, todavía no está la edición digital, pero pronto va a haber una. En eso estamos. Ay, qué bueno, para que estén ahí todos atentos. Y usted, además de escritor, le va a contar a la gente que también es biólogo marino y buzo profesional, y ha viajado varias veces por los mares de Magallanes, del sur de Chile, y tengo entendido que precisamente esta novela está basada en esa travesía. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia de navegar por las costas chilenas y qué rescató de esa experiencia para poder escribir esta novela. Sí, mira, el caso es más extraño todavía porque yo soy nacido en Bolivia. Soy En boliviano. Bolivia. Sí, Y después llegó aquí a Chile, llegué o como a los nació allá y siete, se vino de inmediato. sí, llegué de niño, como a los 7 años me vine. Y como todos los bolivianos, estoy obsesionado con el mar, porque además de ser biólogo marino, trabajo en el mar y me ha tocado navegar durante muchos años los canales australes, es decir, de aquí de Puerto Montt, donde yo resido. Aquí el continente se empieza a disgregar y se convierte en islas, canales, fiordos, una geografía muy bella, intrincada y compleja, pero llena de paisajes maravillosos. Y por mi trabajo me ha tocado recorrer en múltiples ocasiones, como te contaba, Aysén, Magallanes. Y claro, esta novela habla de la pesca del bacalao, que es una pesca que se desarrolla más al sur todavía, hacia los mares subantárticos,
pero que tiene su origen en Punta Arenas, o como puertos iniciales en Punta Arenas o en las Islas Malvinas. Entonces, de ahí surge, del fondo es una novela de ficción, pero que se ha ido juntando múltiples historias de navegantes, porque cuando uno le toca navegar por los canales australes, siempre en las largas horas de navegación, porque las distancias son muy grandes, uno está siempre conversando con los marinos, con los patrones, y todos tienen experiencias o historias de otras navegaciones más australes, y por ahí se fue armando esta historia, digamos, pero de repente como que cuajó y dije, bueno, aquí hay un tema potente, que es como bien decías tú, la pesca del bacalao, que son estos barcos de factoría que a veces están muchos meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses navegando, con gente Sí, adentro, como en un clima parecido a la cárcel, 60, 70 personas, en climas terribles y con temporales, y que se sostiene solamente por el negocio, digamos. Es un muy buen negocio para todos los que trabajan en esa pesca, la pesca del bacalao, porque tiene muy buen precio. Entonces, pero ese espacio genera tensiones, genera interrelaciones que son muy buenas para la ficción. Siempre en la ficción hay protagonistas y antagonistas, y desarrollos y viajes, y por ahí. Además también que yo creo que retomo algo que hoy día no se hace mucho, pero que a mí me gusta mucho, que es la novela marítima. Grandes maestros como Melville, Conrad, y otros, incluso Coloane, por quien probablemente yo, después de leer, dije, me gustaría escribir. Después de leer a Coloane me dediqué a escribir. Eh, sí tuvieron novelas marítimas, novelas muy relacionadas con el mar, o historias marítimas, y hoy día creo que un poco en la era ya no estamos en la era de los descubrimientos, ya está todo como más o menos recorrido o más o menos conocido. Pero creo que bueno, sin proponérmelo, después me di cuenta, gracias a un amigo, el también escritor Óscar Barrientos, de Punta Arenas, Óscar Barrientos Bradasich, me dijo, esta es una novela marítima, de la tradición marítima. Y bueno, yo le compré la idea, y por ahí vamos. sí, ¿no? Y se nota que funciona. ¿Y tomó esas novelas marítimas que había leído como referente? Mira, fue inconsciente, casi siempre, como digo, es algo que pensé después de escrito, ¿no? A raíz de una lectura de un buen amigo. Siempre las lecturas son distintas, cada persona lee un libro distinto, y capta ciertas cosas que uno no capta. A veces son simples variaciones de la historia principal, pero otras veces hay estos análisis, y sí, yo creo que sí estuve influenciado por un poco por estas historias marítimas. Y claro, en un barco siempre hay un viaje, y en general uno de los grandes temas de la literatura es el viaje del héroe, ¿no? Alguien que viaja, que se desplaza de un lugar a otro, porque si no, no pasa mucho. A veces es un viaje imaginario, a veces es un viaje físico, y en esto claramente hay un desplazamiento por la pesca y un viaje, y como te digo, me pareció un buen escenario para crear ficción, para juntar elementos, y con estos pedazos de ficción, de realidad, armar una ficción que, como tú dices, yo también creo que funciona, porque conozco más o menos de barcos, conozco de tripulantes, conozco estos climas que se generan igual en las navegaciones cortas en mares interiores, pero que en las zonas ya de mar abierto y con estas situaciones extremas se potencia mucho más. Sí, no, y bien entretenido, y a uno como lector también le permite conocer más de este oficio, que ahí a mí me salta la duda, porque ustedes cuentan en el libro que es súper desagradable, que es bien duro, que se escribe como un infierno, una especie de psiquiátrico, y los personajes también refuerzan esa idea. Hasta, por ejemplo, ese cocinero bien maquiavélico que es capaz de tirarle sopa caliente a los tripulantes o de dejarlo encerrado en un congelador por horas como forma de castigo. Entonces uno como lector se pregunta, ¿en la vida real es tan así la vida de Marino, así de brutal? Mira, ¿Qué sí, tanto yo de creo que sí. ficción hay ahí? Yo creo que en estos barcos sí, en estos barcos de mar abierto, lógicamente la ficción está un poco comprimido, quizá un poco exacerbado, pero hay varias historias de personas que empiezan a navegar en esta situación tan estresante, y se trastornan, se les desatan enfermedades psiquiátricas, se vuelven locos, dicen. Yo creo que no es que alguien se vuelva loco navegando, pero sí seguramente se desata algún problema que tenía anteriormente,
en base al alto estrés. Y claro, es un clima bien complejo el de navegación. No siempre. Ahora, tú mencionas al cocinero, ese está basado en un personaje que una vez conocí, que dije, se portó medio mal conmigo y dije, mire, lo voy a meter en una novela. Y ahí está. No me acuerdo del nombre ni de él, la vida real, pero fue la forma de convertirlo ahí a la ficción. Claro, hay que plasmar. Y el resto del personaje, ¿en qué se inspiró? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Mira, igual es una novelita corta, como tú lo decías, Ujú. que es casi un cuento largo, una novela, se llama las novelas muy cortas, que en algún momento también intenté agrandarla un poco, algo creció, era un poco más corta todavía, pero después como que cada historia tiene su tamaño. Yo en un rato miré y dije, esta historia está más o menos redondita, ya después de muchas correcciones. Llevo varios años hacer esto, una idea de hace algún tiempo. Después, durante el 2019, parte del 2020, que estaba iniciando la pandemia, realicé un posgrado en literatura. Eso también es raro porque yo soy biólogo marino y hice un máster en literatura, de creación literaria en España. Y esta novelita fue como la tesis de ese posgrado. Y que además fue muy bien recibida, después hicieron una especie de concurso, algo así, y fue seleccionada entre las 6 mejores de las como 80 personas que estábamos en el máster. Y ahí se fue cuajando, como digo, siempre esa posibilidad de un concurso o de terminar algo hace que uno apriete más la historia y ahí salió. Como te digo, no, eh, uno siempre cuando empiezas a armar una ficción como que eh, le das algo de soltura a la historia o a los personajes. Digo algo porque también hay que tenerlo más o menos contenido, si no empiezan a arrancarse para cualquier lado. Entonces, cuando empecé a escribir, más o menos tenía claro de qué se trataba. Como te digo, son historias muy antiguas de gente que ha navegado en estos barcos y te cuenta que llegan medio desquiciados o de gente que se volvió loca navegando y con esto harto estrés y una situación bien compleja. Y además uno que ha navegado incluso en mares interiores o en canales expuestos como, no sé, como el canal Magallanes, sabe que los verdaderos temporales en mar abierto son una locura, digamos. El mar de Drake o los mares subantárticos cuando están malos son de verdad como para querer salir o arrancar de ahí, o pensar en el infierno o en todas las cosas que pasaron. Entonces, ahí se desarrollan esta historia, ahí se desarrolla este tipo de trabajo y de pesca, que además en la realidad contempla que personajes bien particulares, digamos, se puedan instalar ahí. Hay gente, por ejemplo, que puede ausentarse 6 meses o 7 meses de la vida, que como te digo, tiene que tener el temple muy duro, ser tipos muy corajudos quizás con bajo nivel de empatía. No sé, y probablemente cuando hacen el examen psicológico tiene que darle malo para poder, para poder calificar para este trabajo. Así que bueno, ahí, Sí, ahí, ahí armamos la ficción, digamos. sí, sin duda. Y también usted resalta que constantemente los pescadores conviven o enfrentan la muerte porque está en peligro su vida. En los viajes que usted realizó, ¿vio algún accidente complejo o la muerte más cercana? Mira, siempre está presente, ¿eh? En las zonas sobre todo que están expuestas, uno navega y vas por un canal y dice, mira, aquí recuerdo historias reales, digamos, en este lugar hubo una lancha que se dio vuelta, que iban de noche y se murieron 4 personas. Un poco más allá hay un naufragio también, sobre todo en la zona de Magallanes, en los canales hay recuerdos permanentes de los naufragios, hay barcos hundidos. Y están las historias, incluso, no sé, uno de los viajes que me tocó navegar a los 2 días que volví, en el mismo sector se hundió una lancha y se perdieron varias personas. Entonces es un tema permanente, recurrente, y es parte de lo que se conversa, ¿no es cierto? Que es como un poco mitología también, pero cuando se pone mala la cosa es complejo. Una vez íbamos pasando también el canal Magallanes en un bote chico, una lanchita que era una lancha muy rápida, con motores grandes, pero que no tenía más de 7 8 metros, y nos topamos con un temporal de olas de 5 metros. Entonces el capitán, casi llorando, se dio vuelta y dijo, no, por favor, volvamos.
Y yo le dije, pero claro, volvamos, yo no le estoy obligando a que cruce, regresemos. Y claro, y ahí uno se da cuenta y el miedo, el terror, digamos, porque sabes que pierdes el control de la situación. Y claro, los barcos factoría son barcos mucho más grandes, pero se enfrentan a veces a olas de 20 metros, temporales increíbles, sin nada de tierra cerca por muchos días. Entonces, es una situación extrema, digamos. El mal tiempo de verdad es un tema que uno tiene que vivirlo. Además que en general, si uno no está acostumbrado a navegar, te mareas un poco. Y a veces mucho, digamos. Entonces, es algo difícil ya de por sí, digamos. Sí, bien crudo. Y la novela, por una parte, resalta todas estas peripecias que tienen que enfrentar los marinos, pero también habla como de esta doble vida, porque como decía usted, están grandes periodos, meses navegando, entonces están lejos de su familia, y como dice el dicho popular, un amor en cada puerto, y ahí también se cuenta un poco de eso en algunos personajes. ¿Eso también pasa en la vida real o es algo más mito, más leyenda? Sí, yo como te contaba, yo creo que sí, yo creo que, insisto, hay la gente que se embarca, que pasa mucho tiempo embarcada, como que tiene que hacerle una pausa a su vida real, los que la tienen, digamos, hay muchos que de alguna forma lo han resuelto en términos de que no tienen pareja o tienen una familia o tienen hijos lejanos que a lo mejor se hacen cargo bien o mal, digamos, pero como que no forman parte de una familia y como que su familia en algún rato es como los marinos o el mar, y efectivamente debe ser muy difícil, digamos, yo no lo haría, digamos, yo navego siempre por temporadas muy cortas, pero hay gente que pasa navegando mucho tiempo, entonces hay que tener como un temple especial, porque si alguien no se tiene de todos modos familia o pariente, y está alguien enfermo, o hay algún problema, o hay una relación que esté media compleja, y tienes que irte y desaparecer por varias semanas o meses, es difícil, digamos, de abordar eso. Entonces, sí, te insisto, en la ficción a lo mejor se exacerban algunas cosas, como que se apretan ciertas historias, pero es un poco, yo creo que además una vida muy de hombre, ¿no? Es muy de, como que está esa cuestión exacerbada del machismo, del duro, qué sé yo, de los personajes que tienen que además impostar esa cosa para mantenerse navegando, pero que a la larga igual aparecen las carencias, las bajezas y la grandeza del espíritu humano, que un poco en el fondo de eso se trata, de contar una historia que todo lo que yo hemos contado es el escenario, es un buen escenario, a mi gusto me pareció un buen escenario que genera tensión, genera convivencia forzada y genera estas cosas que a la ficción le sirven, pero al final la idea es que sea una historia que se pueda leer, y ahí también pasa la obsesión de que sea una historia bien contada, uno trabaja esa parte digamos, más o menos obsesivamente. A mí me importa, además cuando uno hace literatura, que la historia sobresalga, que toda la técnica que está detrás, que como que no se note, pero que indudablemente está detrás, que hacer que la historia fluya, ¿no? Porque a veces uno, en ese afán del preciosismo, de que el texto tenga un carácter literario, a veces uno mismo le genera trabas que hace que el lector como que diga, dificulta la lectura. Yo siempre intento que la historia fluya. Sí, Así. no, y aquí se nota, es de una lectura bastante rápida. Y también habla la novela de la fauna que se ve en estos viajes largos. Y quería preguntarle si usted quiso resaltar eso como su rol, su profesión de biólogo marino, porque habla de que el protagonista de la novela tiene como este hobby de avistamiento de aves, y también ahí Sí, se habla un poco del cóndor, que hace alusión también al título, no queremos hacer spoiler, pero también por ahí va ligado el título de la obra. ¿Está claro. relacionado con su rol, con su profesión de biólogo marino? Sí, mira, uno como que igual a los personajes le va poniendo a muchos personajes partes de uno. Y más que el afán de que aparezca uno, porque en el fondo no aparece finalmente, es porque uno trata de hablar de cosas que conoce, o que ciertas miradas que uno resalta. Efectivamente, por ejemplo, ahí en Magallanes hablamos del cóndor, que es el ave más grande del mundo, y el otro ave más grande del mundo en envergadura es el albatros errante, que también está ahí en Magallanes, también se puede ver. Entonces, claro, son igual obsesiones mías. Yo soy observador de aves, fotógrafo de aves, ve ahí atrás se ve mi Ah, cámara buena. con lente. Entonces, claro, son temas que, como te digo, que de repente uno los imposta o los mete
en los personajes a fuerza de que son temas que uno conoce y que como que uno igual tiene que, cuando genera una ficción, más o menos vivir el personaje, meterse dentro del personaje para que tenga cierta credibilidad, porque a veces cuando uno habla de un personaje un poco muy lejano o con distancia o medio descariñadamente, sobre todo cuando es un personaje principal, y se nota, esa verosimilitud literaria se consigue con cierto conocimiento de los temas, porque todos sabemos que es una ficción, pero a lo mejor si yo hablara de un arquitecto como personaje o de un doctor, eh, si lo hago sin informarme, uno puede hacerlo, digamos, pero requiere mucha lectura, mucha preparación, mucho lenguaje, feeling y otros temas que en este caso, claro, como es un tema marítimo y el personaje finalmente me salió observador de aves, pero fue como en forma natural, porque cuando yo me embarco también ando mirando los albatros, sacando fotos de los pájaros, entonces fue una forma, digamos, de darle carne al personaje. Claro. ¿Y con el protagonista es con el personaje que se siente más identificado? Mira, te insisto, no es que me sienta identificado, o sea, al final el personaje también es bueno o malo, como todos los personajes, también la literatura tiene eso, de que no es como buenos y malos, sino que empieza a explorar el alma humana que tiene muchos matices, pero es, como te digo, uno lo inviste de cosas que conoce, pero finalmente con los personajes, no sé si identificados sea la palabra, uno tiene que vivirlos cuando escribe, así como el personaje, sobre todo los principales, o de un lado y de otro, porque a veces, no sé, hay otra estructura de otras novelas donde habla un personaje y hay otro después, entonces tú tienes que mirar los dos lados, ser de alguna forma los dos personajes, pero es por un rato mientras escribes la ficción, después ya te despegas y en ningún caso está como la mirada de identificarse o querer identificarse uno con los personajes, sino que es una forma de construir una ficción verosímil. Todo sirve, digamos, al final lo importante es que la historia funcione, de que haya sido verdad, mentira, un poquito verdad, un poquito mentira, eh, tienen que estar dentro de la estructura de la novela. A veces, incluso cosas que son muy verídicas, no funcionan en la ficción, como quien dice alguien, no, pero ¿cómo va a pasar eso? Dice alguien, no, se nota que es ficción. Claro, entonces la transcripción es bien sutil el tema de realidad a ficción, tiene eso, ¿no? Que uno tiene que impostar algunas cosas y otras las varía o las cambia, solo que para que la historia en sí misma funcione, lo único que manda es la propia ficción. Claro. Y para que la gente se haga una idea, la novela está escrita como una especie como de bitácora, tal día ocurrió tal cosa. ¿Por qué quiso ir narrando la historia en ese formato? Sí, hay muchas formas de narrar una historia, también son elecciones que uno toma. Una historia se puede contar, claro, la historia tiene eso de un par de, son como capítulos, pero intercalados con alguien Sí. que le cuenta la historia a otra persona, un supuesto escritor que va a contar la historia después. Eh, claro, es una estructura que uno va buscando para que fluya. Una historia se puede narrar de mil formas, tú la puedes narrar en presente, así como que todo va pasando ahora, puedes narrarla en pasado, como que esto va pasando, pero ya lo voy contando como que ya pasó, o puedes narrarla en pasado, como que esto pasó hace muchos años, y estoy rememorando la historia, y puedes narrarlo en la voz de los personajes también, o intercalar distintas cosas. Claro, son elecciones que uno toma, que como lo que hablábamos de la técnica, que tiene que ver a veces con lo que quiere reforzar. Todo eso, lo ideal es que esté como detrás y que sea el sostén de la historia, y quien lea el libro en general diga, oye, la historia funciona y nada más. Ahora, ese tipo de lecciones, una de las lecciones que yo aprendí es que esas elecciones es bueno tomarlas con tiempo, digamos. O sea, me refiero detenerse un poquito antes de zarpar con la novela, porque si no implica reescribir a veces, porque tú escribes una novela completa y de repente te das cuenta que hubiera sido mejor haberlo narrado todo en pasado, como me pasó con mi primera novela, que estuve mucho rato reescribiéndola y tuve que reescribirla todo en pasado, y no solo cambiar los verbos, sino las estructuras de las oraciones, las frases, prácticamente hacerla de nuevo completa. Y después incluso me di cuenta que había una parte que funcionaba en pasado y otra no. Entonces, todo ese tipo de alternativas que uno tiene, eh, distintos tipos de narrador. A veces es bueno que lo narre un narrador omnisciente, como que sabe todo, o un narrador cercano,
Todo ese tipo de lecciones son importantes de repente hacerlas antes, como que ensayar, probar un poco, y de ahí uno encuentra el tono y es más fácil para ahorrar trabajo, digamos. Ahora, siempre es buena la posibilidad de la relectura y de cambiar las cosas. O sea, hoy día yo trabajo con una escaleta un poco más, como más, ¿cómo se llama? Más estricta respecto a cómo va a ser la novela, pero siempre hay un espacio para poder cambiar las cosas. O sea, cuando uno escribe la historia y la mira de otro lado, a veces, no sé, pues un personaje toma más fuerza que otro, o un personaje que era muy incidental, de repente cobra más protagonismo. Y ahí pasa el tema de poder tomar la relectura y las correcciones, porque una novela uno podría escribirla en una semana, en un mes, encerrado, pero todas las posibles correcciones son las que terminan haciendo un texto más leíble. Y eso demora a veces años. Claro. Sí, a mí por lo menos como lectora lo que me pasó con este formato, como de pequeños capítulos, que sentí que le daba como un aire a uno como para respirar entre parte y parte, y también le daba cierta agilidad al relato, así que eso uno lo Velocidad, claro. agradece. Sí. Sí, Sí, en general funcionan bien los... Además que yo soy de los narradores que llega a la novela desde el cuento. Entonces tengo la deformación del cuentista, porque hay otros narradores que llegan a la novela desde la poesía, como Zambra, por ejemplo, como Rivera Letelier, y otros que venimos desde el cuento. Entonces, no sé muy bien qué significa eso, pero yo creo que en la práctica es que uno sigue con esa estructura de cuento. Me funciona muy bien, capítulos cortos que sean veloces. Sin embargo, claro, depende mucho de la historia. Hay otras historias que contemplan otras estructuras. Estoy trabajando ahora ya, a diferencia de esta novela cortita, tengo la próxima novela que la tengo ya como bien avanzada, casi como lista, entre comillas, solo le quedan un año de trabajo probablemente. ¿y se puede Eh, adelantar algo? sí, es una novela de ciencia ficción, y esa es una novela grande, muy grande, donde existen muchas estructuras. Hay distintos narradores, distintos capítulos, vamos construyendo una mega historia que todavía me queda bastante por engordarla, porque está como una buena parte bien terminada y otras que están esbozados. Y después de engrosarla harto, va a venir la etapa de empezar a apretarla igual un poco. Yo tampoco soy de grandes textos en extensión, digamos, no escribo tan largo. Hay como dos tipos de escritores también, algunos que les da eso de escribir mucho y después tienen que cortar, y otros en los cuales yo no escribo, al contrario, escribo más o menos, veo como rápidamente para dónde voy, como que el texto está muy apretado y después tengo que agregarle más cosas para completar la historia. Pero esa nueva novela es una novela de ciencia ficción y ahí va, digamos. Fue parte también de una beca de creación del Fondo del Libro que me gané. Ya entregué la beca, o sea, ya formalmente el texto está entregado, pero ya para publicarlo todavía le falta, como te digo, un poco más. Pero bueno tener Claro. ya algo más o menos armado, digamos, ya, para Armado, que, sí, ¿no? Y claro. por mientras para los lectores que aprovechen de leer El Cóndor en el agua. ¿Tiene pensado hacer alguna firma de libro acá en Chile? Mira, vamos a estar invitados, o sea, donde se pueda, digamos. Por lo pronto parece que voy a estar en la Feria del Libro Bio Bio ahora en enero. Después voy a estar en la Feria del Libro de La Habana, aunque no es en Chile, en febrero. En Bolivia voy a estar en febrero, marzo, fines de febrero, marzo, presentando también la edición boliviana. Y acá en Puerto Montt y en Santiago, probablemente en alguna feria o en algún evento específico que todavía no tengo programado, vamos a hacer la presentación y el lanzamiento. Claro, a veces uno como que, eh, perdón, uno como que tiene cierto descrimiento ya de los lanzamientos, a veces funcionan harto a raíz de todo este tema online que ya se nos instauró, a veces las entrevistas o las presentaciones funcionan, pero seguro algo haremos, digamos. La idea es empujar el libro igual porque hay tantos colegas que escriben bien, digámoslo así, muchos amigos escritores que están con alta producción, entonces uno más o menos tiene que visualizar el trabajo y la apuesta que significa también de los editores. En el caso, por ejemplo, de Chile, simplemente editores, este es el segundo libro que me publica y siguen apostando porque que, es, que se siguen publicando libros, digamos, en un mercado deflacionario. A veces uno dice cómo sobrevive la industria del libro
Es muy difícil porque, claro, los libros se venden poco, la gente no lee tanto, hay mucha producción de muy buenos escritores. Entonces, claro, uno tiene que empujar lo más que se pueda el libro. Y en eso estamos. Y como digo, por lo pronto, creo que el 15 voy a estar en la Feria del Biobío en Concepción. Y hay también un matinal que nos están invitando en la televisión de Conce. Y después van a ver más cosas que vamos a ir promocionando por las redes sociales. Buenísimo, claro, ahí se va a ir dando todo de a poco. ¿Y tiene pensado en el futuro seguir escribiendo sobre, no sé, hacer otra novela o otro cuento marítimo, ya que nos decía anteriormente que ya hay poco de este trabajo, o ya como que con, con esta novela se dio como ya por cumplido? Mira, no sé, ¿ah? Es como... yo tengo un libro anterior que se llama Cuentos del Pacífico Sur, que son unos cuentos también medio, en gran parte marítimos del sur. Y es como lo que se esperaría de un escritor del sur, ¿eh? Como que escribiera de Ujú. una especie de continuador de Coloano, y que escribiera de los canales, de los... yo hoy día tengo otras miradas, tengo otros textos, otros proyectos, pero indudablemente yo sé que eso está ahí y va a volver. O sea, siempre estoy escribiendo un par de cuentos de acá muy sureños, son una mirada muy local. Incluso la novela también tiene algunas cosas del sur, parte por acá, la novela de ciencia ficción que viene. La que se eh, viene. claro, pero claro, yo creo que voy explorando otras miradas, ¿no es cierto? Pero seguramente por ahí se van a juntar un volumen de cuentos más adelante y algo haremos. Pero tampoco hoy día igual hay como una mirada mucho más de las provincias hacia el mundo, ¿no? Ya no estamos ahí como que antes había que pasar por Santiago y como que además el escritor del sur tenía que escribir del sur y de sus cosas de abajo. Hoy día tenemos conexiones directas, no sé, de Punta Arenas a Puerto Montt, a Argentina, a Cuba, a todas partes, con varios colegas escritores y nuestras temáticas también van siendo un poco más, eh, como los tiempos, ¿no? Más mezclados, con más cosas. Hoy día por la internet y por las redes sociales estamos en muchas partes al mismo tiempo, o estamos y no estamos, entonces como que uno va ampliando la mirada. Y también se nutre de los viajes, digamos. Yo he publicado ya 5 libros en México y todavía no tengo una historia basada en México, pero quizás van a aparecer a lo mejor algunos cuentos, algunas, o por lo menos parte de las novelas. Claro, aunque tampoco es necesario estar en un lugar para escribir, como comentábamos recién, uno puede escribir de otros lugares en los que no ha estado, siempre y cuando se informe y se prepare de manera que funcione. Claro. ¿Y es muy difícil que lo publiquen en otro país? Mira, en general es complejo que te publiquen en todas partes, porque como te explicaba, claro, las ediciones de estos países son de 1000 ejemplares, entonces eh, es difícil que te publiquen, pero uno tiene que, en el fondo, abocarse a escribir. Yo creo que ahí está la clave. Tiene que juntar material, terminar los trabajos, que yo creo que esa es la gran lucha, digamos, porque siempre está la posibilidad de, como es un trabajo que uno hace también, no tan bien remunerado, yo vivo de otras cosas, como muchos escritores, como la gran mayoría de los escritores, incluso los que viven de la literatura, viven de hacer clases o de hacer talleres, no directamente de vender libros. Entonces está siempre la tentación de decir, bueno, ya publiqué algo y bueno, vámonos tomando con calma. Entonces, en mi caso y en el caso de la mayoría de los escritores que yo conozco, uno disfruta esto de escribir y por lo tanto ya es entretenido hacerlo, pero después como ya has publicado tienes que pulirlo, trabajarlo. Y en la medida que tiene uno más o menos libros listos, se encuentran los caminos editoriales. Cuesta siempre, pero con el tiempo uno va, como te explicaba, ya me han publicado en México, la misma editorial, probablemente cada vez que yo tenga un libro listo, que además yo le envío ya un libro listo, no le envío así como una idea, digamos, porque es decir, un libro que ya pasó todas las correcciones, incluso lo hago pasar por una gran amiga correctora de estilo que te revisa los detalles, entonces yo envío un libro más o menos, aunque siempre le pueden corregir un par de cositas, pero ya como publicable. Y te van publicando. En Bolivia también me ha pasado lo mismo. Ya llevo creo que 4 o 5 en la editorial Nuevo Milenio. Harto. En México es la editorial ficticia y acá en Chile simplemente editores que han seguido apostando y bueno, lo importante es yo intento que ellos, la inversión que hacen sea rentable. Entonces,
publicamos el libro y yo asisto a todas las entrevistas, a todas las invitaciones, a cuanta cosa nos invitan un poco para pensando en que el libro salga y se venda. No simplemente editor, el libro se está distribuyendo en Chile, debería estar en la mayoría, en todas las librerías. Por lo tanto, la idea es que eso tenga circulación y que logre que la editorial, como decía Onetti, imagínate Onetti, que es un escritor que va a ser publicado. Él decía que publicó muchas editoriales para repartir las pérdidas. Entonces, claro, La vida del escritor, sí. claro. Pero como dice usted, a poco después se van viendo los frutos. Hay que ser perseverante en Sí, esa carrera de es escritor. una carrera de largo aliento, es una carrera de largo aliento. Mm. Sí, Yuri, antes de finalizar esta entrevista, nos gustaría que pudiera invitar a la gente de todo Chile, bueno, y también de otras partes del mundo que puedan estar escuchando, a leer su última novela, El cóndor en el agua. Sí, mira, aquí tengo justamente la novela, esta es la edición mexicana y esta es la edición Ah, tiene chilena. distinta portada en cada país. Sí, tienen distintas diagramaciones, es el mismo libro en esencia. Ujú, Probablemente hay un puntito, una coma más entre uno y otro, distinto, pero ujú. el resto es el mismo libro. Mira, yo en general invito siempre a la lectura. A mí me ha pasado, perdona que, a mí me ha pasado que en general de repente te escriben lectores y te dicen, oye, yo leí el libro, me gustó, me entusiasmó, la historia me identifiqué. Me ha pasado varias veces, digamos, que te escriben a veces largas cartas y, y, y lo que a mí me llena, digamos, me parece es que incentivas el ánimo por la lectura. Entonces, claro, yo invito que lea mi trabajo, ojalá que compren la novela, que puedan adquirir el libro, pero también que pueda ser la puerta de entrada para otros autores, otros escritores y para la lectura en general. Yo con eso ya me doy por bien pagado. Soy muy feliz escribiendo, lo voy a seguir haciendo siempre, pero la idea es que además uno pueda publicar y para que esto tenga continuidad, para que haya tiraje en la chimenea, pero que además la gente se entusiasme, que conozca a Francisco Coloane, que es un gran escritor, que rescatemos y no olvidemos la obra, por ejemplo, de Luis Sepúlveda, que es un gran escritor chileno, un gran amigo que falleció por el COVID en España, y que tiene una obra universal, que es muy reconocida en otros países y en otras partes. Entonces, la idea es que que se entusiasmen por la lectura, que si les gustó el libro, bueno, y quieren buscar otros míos, se encuentran, pero que también lean, que no es solamente como que lean mi libro o mis textos. Hay muchas obras de escritores que vale la pena rescatar. En Chile tenemos grandes narradores, en Latinoamérica en general, así que eso es una invitación a la lectura sobre todo. Sí, eso es verdad. Ojalá que el cóndor en el agua sea esa puerta de entrada para agarrarle el gustito a la lectura y seguir por ese camino. Muchísimas gracias, Yuri, por su tiempo. Fue un verdadero agrado conversar con usted y le deseamos mucho éxito en la distribución de esta novela y también en la próxima, que ya se viene. Ahí vamos a estar atentos cuando salga. Ok, muchas gracias, Carmen. Estamos en contacto entonces.